El siguiente video es un fragmento del podcast Diario de un Cinéfilo. Si quieres escucharlo por completo, te lo dejo en la descripción. Bien, ahora vamos a hablar sobre The Drama, que fue la película que vi en cines en esta semana. Comencemos con los aspectos técnicos. ¿Quién está detrás de esta obra? Fue dirigida, editada y el guión es de Christopher Borgley. El editor fue Joshua Raymond Lee y la fotografía fue de Arseny Chachaturan. Espero que se diga bien el nombre, si no aquí lo voy a dejar a un lado. Vamos a hablar un poco sobre la sinopsis general de la película. The Drama trata sobre una pareja que está a punto de casarse, pero antes de la boda se revelan su mayor secreto. Que este secreto hace que los personajes se sientan incómodos, no sepan con quién se están casando y comiencen a tener dudas. Debo decir que este secreto es lo mejor de la película. Una vez que se revela, yo no me lo esperé para nada y creo que tienes que ir a verla sin saber absolutamente nada. Solamente que es un caos, es una boda, los personajes no se van a entender y listo. Esa es mi recomendación. Porque yo al verla dije, pues puede ser una infidelidad, puede ser algo clásico, ya sabes, lo más cliché, ¿no? Pero creo que el concepto que utiliza y el concepto en general de lo que la obra trata es magnífico. Ya su estructura, su forma de llevarlo a cabo puede ser un poco más criticable, digámoslo ahí, o puede ser de analizarse un poco diferente dependiendo de la perspectiva de la persona que lo está viendo. Fuera de ahí, creo que lo más destacable son las actuaciones de Zendaya y Robert Pattinson. Sobre todo Robert Pattinson, creo que en este caso es un poco más estelar, un poquito más que Zendaya, y logra tener este enfoque más caótico de lo que puede hacer, de lo que tiene que hacer, de lo que piensa, de todo, ¿no? Es como su mundo se desploma en un solo segundo y tiene que poder afrontarlo antes de la boda. O por lo menos decidir qué hace para esa boda. Muy interesante, creo que Zendaya tiene un papel un poquito más tranquilo, entre comillas, un poco más... sí, tranquilo, en el que tiene que ayudar a este otro personaje y debe de mencionar su perspectiva, sus ideas y poder llegar a un acuerdo mutuo. Aquí lo más interesante de todo y lo que más me da de qué hablar sobre esta película y por lo que quise mencionarla es su tema principal. ¿Por qué? Porque para empezar queda esta duda. Una vez que la ves, ¿tú perdonarías ese acto? ¿O cómo actuarías si supieras sobre esto? Y sobre todo, con la persona que te vas a casar, con la persona con la que vas a pasar mucho tiempo en la vida, o con la que tienes mayor confianza, ¿cómo se modifica tu perspectiva sobre esa persona? Sobre una acción, un pensamiento o algo de su pasado. También nos deja mucho esta incógnita de qué es lo que nos define. ¿Acaso lo que me define es lo que hice, lo que pensé, lo que alguna vez llegué a entender sobre el mundo? ¿O lo que soy ahora? Lo que ahora entiendo sobre el mundo, lo que ahora pienso sobre cómo actúo actualmente. Creo que también el tema es un poco más... ¿cómo decirlo? Personal. En Estados Unidos sobre todo. Y creo que puede dar un poquito más de conversación a qué es lo que tenemos de las demás personas, qué es lo que les da esa identidad y qué puede modificarlo de un día para otro. ¿Cómo podemos perder esa credibilidad, esa confianza, esa transparencia que antes teníamos con esas personas? Un poquito creo que si se va al extremo de no, es lo peor del mundo, estoy casado con un psicópata y me va a matar y creo que se va mucho al extremo. Pero también creo que es válido el ver la perspectiva de no saber qué es lo que va a pasar, ni contigo ni con esa persona. Porque sí, los sentimientos, las emociones siguen ahí, pero tu perspectiva de lo que era esa persona cambia a lo que te acaba de comentar. Y no es como que lo olvides o lo perdones y ya. Puede que algunas personas sí,
pero en este caso en particular debe de llevar todo este camino para comprender si es lo que quiere, si es lo que necesita y sobre todo si puede aceptarlo en su vida. Muy respetable y que es una opinión y una crítica que se puede hablar demasiado con diferentes puntos de vista. Es muy interesante para debatir, para platicar, para saber qué es lo que las demás personas harían, para saber qué es lo que las demás personas piensan y qué es lo que las demás personas pueden hacer en esta circunstancia. En ese caso, a mí se me hace brillante la película. También quería hablar sobre las relaciones amorosas y sobre la idealización. Creo que es un tema muy común en todas las parejas y cómo siempre creemos que la persona que va a estar a nuestro lado va a ser perfecta. No va a tener nada malo, no tiene ningún error, nunca ha pensado nada malo y siempre es esa persona indicada para mí. Cuando la verdad es que somos personas, podemos haber tenido pensamientos malos, podemos haber tenido pensamientos muy buenos, pudimos haber tenido cuestionamientos, algunos deplorables, algunos que no tienen sentido con lo que las demás personas tengan como sentido del mundo en general. Pero de eso se trata la vida, de aprender, de seguir y de moldear nuestro cerebro, de nuestra cabeza, sobre las cosas que aprendemos, vivimos y experimentamos. Muy interesante también para platicar sobre eso, sobre esa idealización de las personas y cómo no tenemos que creer que la persona que vamos a tener a nuestro lado va a ser un dios y va a ser perfecto y nunca ha cometido ningún error, porque no es así. Aquí la cosa es cómo actúa con nosotros, cómo actúa hoy en día y si realmente aprendió sobre eso. Y no creo, o por lo menos desde mi perspectiva personal, que defina nuestro pasado completamente lo que somos hoy. Sí definen el aspecto de que pues, nos mejoraron, ¿no? Por ejemplo, si yo en algún momento, digámoslo así, engañé a alguien, le mentí, le hice sentir mal y fue una mentira horrible, si aprendí de ello, ya no hacerlo con las demás personas, ¿no? Pero si ya soy un mitómano y te sigo mintiendo y eso ya afecta a nuestra relación, pues ahí ya está mal. Entonces son un poquito de muchos matices. No es algo blanco y negro, son una escala de grises absolutamente amplia. Creo que es muy interesante también lo que utiliza como el miedo, la paranoia de estar con alguien que no conoces en realidad, o que no tienes esa idea completa de esa persona. Que también habla sobre nuestros tiempos actuales y sobre las relaciones que construimos hoy en día, que ya no es tanto en conocer a la persona, sino es algo más de tenerla y listo, ¿no? Que también puede ser criticable, que puede ser cuestionable y que da mucho de qué hablar. Pero bueno, esto fue como mi idea general de la película, mi recomendación. No voy a hablar con spoilers porque creo que cada uno tiene que vivir ese momento de decir, Dios, ¿hacia dónde va esto? ¿Qué caos se va a llevar? Y que cree sus propias conclusiones y que cree su propia conversación. Fuera de eso, la recomiendo mucho, vayan al cine para poder verla.